Marco Cittadini, lo escuchamos. Bueno, muchísimas cosas porque han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas. Ahora vamos a oír a Donald Trump porque está hablando ahora mismo en el Parlamento israelí. En este mismo momento ya cortamos un fragmentito para compartir con ustedes, pero arranquemos por las cuestiones más vernáculas. Ayer Luis Caputo tuvo una charla, por eso no es una entrevista, pero tuvo una charla con Luis Majul. Y hablaban acerca de algunas expectativas que va generando lo que probablemente se firme mañana y algunas otras que venían desde antes. Por ejemplo, ¿habrá devaluación el 27 de octubre o no habrá devaluación el 27 de octubre? Esto decía el ministro de Economía. El esquema cambiario sigue exactamente igual, sigue el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará dentro de las bandas. O sea, no hay ningún cambio, no hay ningún esquema ni de convertibilidad, ni de, hasta el 26. Ni de dolarización. Hasta el 26. No, y después tampoco. Todo eso que se dice también es falso. Usted, ministro, me va a decir que no se va a salir del esquema de bandas aún después del 26. No se va a salir del esquema de bandas. Lo importante que se entienda, Luis, es que el esquema cambiario lo definimos nosotros. Eso que se dice, el fondo los va a obligar a... No, el fondo no nos obliga a nada. El esquema cambiario lo definimos nosotros y el esquema que hemos definido es el de bandas. Y se va a seguir manteniendo entre bandas y eso es lo que... así se va a continuar. ¿No puede haber una devaluación después del 26? No, de vuelta, siendo que es un esquema de bandas, el tipo de cambio solo puede fluctuar dentro de las bandas. Así que por definición no puede haber una devaluación. Ahí está, entonces hay algo para decir de esto último que acabamos de escuchar. Un ministro de Economía que alienta planes de devaluación es un suicida, ¿no? Por supuesto que lo que tiene que decir es que no va a haber devaluación. Claro. Porque todo tiende, de hecho sigue pasando, aún con el auxilio de Scott Bessent y compañía, la gente sigue comprando, las empresas y todo esto, siguen comprando dólares, básicamente porque hay una tendencia a creer que el dólar va a costar más el 27 de octubre. Fíjate vos que Scott Bessent incluso dice algo que es contraintuitivo para todos los que están en este momento, que dice que el peso está subvaluado, cuando todos creen exactamente lo contrario. Esto funciona de un modo muy particular. Bueno, se le pregunta a Luis Caputo acerca de por qué, lo pregunta Majul, incluso Majul lo tiene que preguntar, no le queda otra que preguntarle por qué Estados Unidos se pone tan generoso de repente y viene y compra pesos argentinos, y Caputo hace una especie de esto. ¿Por qué Estados Unidos ayuda? Porque también está alineado económicamente, está absolutamente a favor de lo que Argentina está haciendo. Esto es fundamental. Es decir, el Tesoro americano no decide comprar pesos y pensando que por ahí es una mala inversión. El secretario del Tesoro americano, además de ser el ministro de Economía más importante del mundo, es una persona que en el sector privado se dedicó 40 años a eso, a evaluar y arbitrar monedas. O sea, es un especialista en eso. ¿Cree que le conviene como negocio? Exactamente. Cuando lo hace, por supuesto, él mismo dijo, hacemos compro barato y vendo caro. Lo hacemos porque creemos que lejos de estar sobrevaluado, el peso está subvaluado. No te da un swap de 20 millones porque sí. Es porque confía en lo que estás haciendo. ¿Vas a ir comprando el Tesoro de los Estados Unidos? Son pesos argentinos directamente, ¿no? Sí. Yo perdón porque no soy un técnico. No importa. Todas las herramientas, ya lo dijo de vuelta el secretario del Van a seguir Tesoro comprando mañana, pasado. En su tuit. Todas las herramientas están arriba de la mesa. Todas. O sea, ellos están dispuestos a seguir, por supuesto, a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, también en el dólar futuro, también bonos. O sea, están dispuestos a hacer. O sea, tenemos al Tesoro de los Estados Unidos interviniendo en el mercado. Un whatever it takes para Argentina. ¿Cómo eso va a perjudicar al país? De ninguna manera. Todo eso es a favor de los argentinos. ¿Eso qué hace? Reduce las tasas de interés, genera más crédito, hace que las empresas privadas tengan mayor acceso al crédito y a menores tasas. Todo esto es en favor de los argentinos.
Bueno, esto es en favor de las argentinas. Wherever it takes, dice Toto Caputo, que como bien charlábamos fuera del aire, Citadini entiende. si te habla en inglés te está cagando. Es como una regla invariable de Luis Caputo y de todos los demás, digo, ¿no? Porque también lo hace cuando te dicen endorsement. ¿Qué quiere decir lo que dijo? Lo que haga falta. Acomodé lugar, lo que haga falta, ¿no? Eso es lo que Scott Bessent prometió, lo que Luis Caputo recuerda que dijeron los gringos, pero todo, como él dice, solamente porque están muy conformes con lo que pasa. Hay una descripción que hace de Scott Bessent al principio del audio que acabamos de compartir, Luis Caputo, que no es del todo real, porque no es que que Scott Bessent se encargó de analizar y de tomar decisiones para George Soros. Scott Bessent se encargó de generar escenarios que le dieran mucha guita a los que trabajaban con él, a George Soros, por ejemplo, pero que eran escenarios que terminaban generando situaciones políticas muy particulares. Ahora hace lo mismo, pero con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Esto es así. Vamos a escuchar lo último, porque esto sí es también, digamos, importante en algún punto, y es Luis Caputo diciendo no va a haber dolarización. Uno dice, bueno, tenés que tener los dólares para cubrir la base monetaria. Otros dicen, bueno, para cubrir la base monetaria amplia. Otros dicen, bueno, para cubrir el M3. ¿Y usted qué dice? Otros dicen, para cubrir la base, el M3 son todos los depósitos. Ahora, otros pueden pensar, la base amplia más la deuda en pesos. O sea, hay muchas maneras de dolarizar. Nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa. ¿Y Estados Unidos Pero no es que estemos en contra conceptualmente, no. ¿Y Estados Unidos quiere dolarizar o le gustaría? No hemos hablado de dolarización con Estados Unidos. Bueno, allí estaba, no hemos evaluado la dolarización, entonces la dolarización la corremos. El que también habló es Diego Santilli. Trató de dar una explicación, experta ahí, bueno, no sé, cantidad de cosas. Recordemos la Cámara... la Cámara avaló una barbaridad. La Cámara Electoral avaló una barbaridad y además fue en contra de lo que había decidido hace un tiempo, con lo cual es bastante llamativo. Y hasta lo retó a Alejo Ramos Padilla. La verdad que por donde lo mires es ridículo lo que hizo la Cámara, porque invoca una ley vinculada al tema género para generar una vulneración de la paridad de género. Recordá que renunciaron 3 mujeres, o hicieron renunciar a 3 mujeres para beneficiar a Santilli. Y esto se parece mucho, lo contaba Cintia el otro día, lo de México, con el tema de las Juanitas, que ponen mujeres para hacerlas renunciar y queden después en el lugar los suplentes que son varones. Exactamente. Eso lo contaba el viernes, ¿no? Sí. Cintia. Tal cual. Bueno, pero Santilli, claro, tiene un problema, y es que todavía lo que está en discusión, se supone que en las próximas horas se estará definiendo si hay reimpresión o no. Santilli está pidiendo que haya por lo menos la mitad de las boletas que sean que se las reimprima. Lo cual sería ridículo, porque entonces en algunos casos... La mitad. Ya no les daría el tiempo, además, porque ellos mismos pusieron... Viste que una de las cosas que dice el fallo es que tienen que incorporar la opinión de todos los partidos. Eso implicaría un plazo. Y ellos mismos, cuando hicieron la presentación, dijeron que tienen 9 días de tiempo para imprimir. El presidente del correo. Exacto. Entonces ya no les están dando los tiempos. En el mejor de los casos, y que nada pase. Por eso proponen, porque ellos tienen una teoría, y es que en realidad, cosa que el juez Ramos Padilla dice que es falso, que la mitad de las boletas no han sido todavía, no se imprimieron todavía, entonces, bueno, no. Pero además, imagínense el absurdo de que depende en el distrito que votás, es la boleta que te toca. Bueno. Digo, estamos hablando, o sea, gente que cambió en año electoral, el sistema electoral pretende ahora que la mitad de un distrito vote con una boleta, la mitad de otra, digo, ¿no? Y ese es un tema interesante el que dice Vale, porque estamos hablando de la primera vez que se vota con boleta única, lo cual es una defecio. Ya es confuso y lo vamos a... Claro. La BUP. Claro. La BUP. Acá hay hay que decirlo, hay una responsabilidad compartida de la mayoría de los partidos, no de Fuerza Patria, pero de los demás sí, porque esto era un proyecto que compró a libro cerrado el libertarismo, pero que en realidad venía del PRO y de las Margaritas Stolbizer de la vida y todos estos personajes, ¿no? Y terminaron comprando, y ahora se está generando jurisprudencia y doctrina acerca de, porque es todo nuevo. Lo que está decidiendo en este momento Alejo Ramos Padilla y la Cámara, en contrario y todo esto, es lo que por ahí para adelante después será invocado. Recordemos también el esfuerzo que están haciendo los candidatos de Fuerza Patria por ejercer algún tipo de pedagogía sobre cómo votar, porque el gobierno
El gobierno se desentendió de la elección. Todo indica que hay un intento muy fuerte de que no se sepa exactamente qué es lo que hay que votar, cómo hay que votarlo. Bueno, ¿se acuerdan las campañas a las que estaba obligado la Cámara Nacional Electoral? Que la ley que incluía la PASO, implicaba también un tiempo, un periodo de capacitación, de formación, de difusión de qué se votaba, de cómo se votaba, de cuándo se votaba, de los plazos. Missing. No, absolutamente nada. Bueno, Santilli dice, no se preocupen quien esté en la foto, voten violeta. Escúchenlo. Provincia de Buenos Aires, primer casillero, boleta violeta. No te equivocas. Olvídate de quién es el que está. Primer casillero, boleta violeta. Es lo que hay que votar este 26 de octubre. ¿Para qué? Para que no vuelva al pasado. Y para ir hacia adelante a todas estas inversiones que se están anunciando que va a redundar en trabajo, en servicio para la gente. No importa quién esté en la foto, vota violeta. Qué bárbaro. Es maravilloso, porque en la foto está Esper, muchachos. Vamos a terminar votando colores. Claro, ¿no? Efectivamente. Bueno, ayer se dio una situación, creo que fue ayer. Mirta Legrand está los domingos, ¿no? ¿O está los sábados? Sí, los domingos. La mesalla. No es los sábados a la noche. No, los sábados, por eso los sábados. Los sábados. Está los sábados. Y estaba Valentina Bassi, hemos charlado muchas veces con Valentina, porque ella es mamá de un niño que está dentro del espectro autista, y entonces, bueno, por su experiencia, y desde hace mucho tiempo, hizo un documental muy valioso, y ha estado, por supuesto, en toda la lucha que está vinculada al tema discapacidad. Estaba hablando Cristina Pérez, estaba diciendo una barbaridad Cristina Pérez, además una mentira, y Valentina Bassi la cruzó en la mesa de Mirta Legrand. Porque si hay un 40% de pensiones para discapacitados que son truchas, también hay gente que está recibiendo algo que le corresponde al hijo de Valentina. Pero mira, yo ahí quiero hacer una salvedad porque justo decís algo que se repite mucho. Nadie que esté relacionado con la discapacidad quiere que una persona que no tiene discapacidad reciba una pensión. Ahí estamos juntos, completamente juntos en eso. Transparencia siempre. Lo que pasa es que la auditoría que se hizo no fue para buscar transparencia, fue para ajustar. Se sacaron de encima 100.000 pensiones. Un montón de pensiones al voleo, porque ya sabemos cómo fue. Mandaban a direcciones que no existían, la gente se quedó sin pensión. Me escribió un montón de gente a mí. Un papá se quedó sin su pensión para su hijo, tenía trabajo informal, y así, de un día para el otro, nunca se enteró que le había mandado carta documento a un domicilio que no existía. Sin la pensión, vos perdés el beneficio de incluir salud, que es la obra social para los que no tienen obra social. Claro. Su hijo se quedó sin las terapias, o sea, no solo su papá perdió la pensión para comer, sino que su hijo se quedó sin sus terapias de apoyo. Cuando convulsiona ese niño, porque tenía epilepsia, ¿quién le va a dar el anticonvulsivo? Bueno, ahí está Valentina Bassi, entonces, contestándole, porque también le podría haber tirado con algo, porque la verdad es que decir una mentira tan grande, la mujer de un ministro libertario, ¿no? Como que hay un 40% de pensiones truchas. Lo cual es, no tiene ningún fundamento, es mentira y es una hijaputés, porque vos mirás todos los días en la cola en la Agencia Nacional de Discapacidad gente que va sin una pierna, con situaciones visibles que una sola vez tienen que ser demostradas y nunca más, sometidas a esa falta de cuidado por las personas que tienen que tener. Pero supongamos que hicieron una auditoría, ¿qué lleva? ¿2 años la auditoría? No, pero además... Para gente que en realidad necesita esto para tener una vida más o menos llevable. Lo que hicieron fue lo que describe Valentina, lo que hicieron es mandar las citaciones a cualquier dirección, a veces de correo, a veces no son las direcciones que las personas tenían. Terribles. Personas que están muy preocupadas, que están encima del asunto, porque obviamente, entonces, no es que no están esperando como locos que les llegue la carta para contestarla o no. Por supuesto están muy preocupados. Bueno, ahí Valentina Bassi le contestaba con mucho más, la verdad que cuidado, inteligencia de lo que hubiera dicho uno. Pero además porque que es indignante, ¿no? Hablar del área de discapacidad, la mujer del ministro. Bueno, efectivamente. Pero no fue lo único que pasó en la mesa de Mirta, porque también estaba Gladys la bomba tucumana. Vamos, Gladys. Que, entiendo yo, si no me equivoco, que votó a Javier Milei. Sí, lo dijo ella. Lo dijo, bueno, ahí va. Pero ahora está, por supuesto... absolutamente... Estuvo bien, ¿no? Claro. Sí, decepcionada. No sabía que había votado. Escuchémosla, pero igual es peronista. Yo soy peronista, de siempre, de toda mi vida. Mi provincia, Tucumán, es peronista. Y en Tucumán van a perder, les voy avisando ya, ¿no? A los libertarios. Ya les voy contando que van a perder porque en Tucumán... Y ¿sabe qué, Mirta?
¿O sabés qué? Porque yo te trato de vos. Sí. El peronismo está unido, súper unido, más unido que nunca, el peronismo. Bueno, ahí estaba entonces la bomba tucumana que en otros momentos fue muy crítica de Javier Milei y de La Libertad Avanza. Bueno, también el gobernador de la provincia de Tucumán ha sido menos crítico que la bomba. Bueno, por momentos, ¿no? Porque Aldo también había votado a Milei un par de veces. Cuando no le llega así. ¿O no? No, por ahí no lo votó, pero los diputados sí, los diputados de él votaron cosas. El primer desprendimiento del bloque de Unión por la Patria tuvo que ver con... El bloque Independencia. Exacto, el bloque Independencia con los diputados de Jaldo. Mirá. Efectivamente. Pero ahora están volviendo. Ahora están volviendo porque porque la unidad es así. Sí. Está todo el mundo conmocionado por este doble femicidio en Córdoba de una persona, la Hurta de apellido, ha sido detenida, que había secuestrado a su hijo, que compartía con una de las personas a las que asesinó. Y bueno, ha sido detenido, se está viendo en los canales de televisión el momento en el que fue detenido, estaba tratando de pasar a Uruguay, es muy conmocionante por donde se lo mire, cómo no lo va a hacer. Un doble femicidio. Un doble femicidio. A la madre y a la abuela. A la madre y a la abuela del niño la madre al que secuestró. Con botón de pánico y había hecho todas las denuncias correspondientes. Efectivamente, así como lo contamos, y este sujeto pertenecía a un grupo que se llama Varones Unidos, que lo que hacían habitualmente era denunciar, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que buscaban era que tenga una perspectiva masculina las discusiones de género. Auspiciado por Nicolás Márquez y Agustín Laje. A ellos los vamos a escuchar porque lo que hacían, por ejemplo, era denunciar, mostrar cómo muchas de las denuncias de género eran denuncias falsas, ¿no? Vinculadas a la violencia de género. Algo que hace en Argentina Lilia Lemoine, con una agrupación que se llama Púrpuras, y que hace Lucía Montenegro, la legisladora que llega a la política de la mano de Bonacci, quien hemos hablado acá, el que se despega ahora de Esper y demás, y de la mano de Villarroel, ahora mucho más cercana a Milei, que tienen agrupaciones que recorren el país buscando denuncias falsas en contra de varones. Claro. Digo, para que se empiecen a hacer cargo de las consecuencias de lo que pregonan. Efectivamente, y estos Varones Unidos hacían exactamente eso mismo que cuenta Vale. Nicolás Márquez y Agustín Laje le mandan un mensaje a Pablo La Hurta, que él vivía en buceo en Uruguay, es uruguayo, estaba tratando de pasar a Uruguay con el niño que se secuestró después de asesinar a su madre y a su abuela, pero este mensaje es de archivo, por supuesto, se lo mandaron en el momento que se estaba organizando este encuentro, del que ellos mismos iban a participar y todo esto. Escuchen entonces a Nicolás Márquez y Agustín Laje con este mensaje para el que hoy es sabido que es un doble femicida. ¿Qué tal, amigos? Somos Agustín Laje y Nicolás Márquez y queremos mandarles un fuerte abrazo a todos los que conforman la organización Varones Unidos. Muchas gracias por habernos invitado, por haber anfitrionado y organizado toda nuestra estada intensísima aquí en el Uruguay, donde la hemos pasado impresionantemente bien, con una vivencia llena de afecto, de multitud, de medios y de repercusiones. Sigan adelante con esta cruzada que nos es común contra la ideología de género. Un abrazo grande. Chao. Bueno, ahí está, contra la ideología de género. Esto no es, Nicolás Márquez es el biógrafo del presidente. Agustín Laje es un poco el ideólogo habló el otro día. Habló el otro día en la presentación del libro. En el Arenas. En el Movistar Arena. Sí. Pero esto no es una cuestión que está vinculada a lo partidario, sino a ver cómo estos discursos después derivan en situaciones muy reales. Un tipo que denuncia... El libro negro de la Nueva Izquierda, escrito por ambos dos, publicado en el 2016, es el germen de estas agrupaciones de varones y de agrupaciones de mujeres como Lemoine y como Montenegro, que promueven esta línea, ¿no?, de la víctima no es víctima. Bueno, han avanzado mucho en ese sentido y la Fundación Faro recibe donaciones, a la que preside Agustín Laje, de muchos empresarios argentinos que deberían empezar a preguntarse qué están haciendo. Sí. Porque, del mismo modo que financiaban Revolución Federal. Exacto. Porque recordemos que Sabac Montiel, en el marco del juicio, dice que, todo el clima que había era un clima propicio, ¿no? Donde él se hacía ciertas preguntas. Estuvo en el Movistar Arena. Estuvo Morel. Morel, el otro, Jonathan Morel. Sí. Yo hablaba del gatillero, digamos, ¿no? De que fue a gatillar. Efectivamente. Porque todos los discursos violentos
digamos, que son simbólicamente violentos, muchas veces se materializan. De hecho, estamos asistiendo a eso. Estos tipos, ¿cómo se llama? Varones Unidos. Varones Unidos se llamaba la agrupación esta en Uruguay, ¿no? Claro. Bueno, tienen una prédica evidentemente violenta contra las mujeres, que son simbólicas. Ahora, un tipo agarró y dio el paso, y es este tipo, la Hurta, ¿no? Se llama. Sí. Hay que tener cuidado con estos discursos, no es que son inocuos. Los discursos de violencia no son inocuos. Cuando el presidente va, se para ahí y en media hora dice 150 insultos, no son cuestiones inocuas para la sociedad argentina. Esto tiene una traducción a la vida material, a la vida corriente y a la vida ordinaria, y esto me parece que a veces se pierde de vista, con la anuencia, como bien decís, de grandes empresarios, de grandes comunicadores, que todo es igual. No ven cómo los pibes sufren, por ejemplo, con la violencia en redes, no saben lo que es la ley Olimpia, no tienen idea de nada. Hablan porque todavía, vamos a ver qué dice el fondo, el aire es gratis. Efectivamente, hablando del fondo y hablando de su principal patrocinante, Donald Trump está en Israel, supongo que ha terminado ya, pero mientras comenzaba el programa estaba dando su discurso en el Parlamento israelí. Primero vamos a escuchar el momento en el que es ovacionado por el Parlamento, Knesset se llama el Parlamento israelí, y el presidente del Parlamento, antes había hablado Benjamín Netanyahu, bueno, habla de que es un coloso. Si están en YouTube van a poder ver la traducción, si no les traduzco el principio, después se escucha obviamente la ovación, y les cuento algo antes de escuchar al presidente norteamericano. Está directamente la ovación, lo pueden ver, obviamente, has apoyado al pueblo israelí como otros presidentes, sino como un gigante de la historia judía. Uno con quien debemos mirar hacia atrás, 2 milenios y medio en las brumas del tiempo, para encontrar una similitud. Ciro el Grande, el presidente Donald Trump, es un coloso que será consagrado en el panteón de la historia. Dentro de miles de años, señor presidente, el pueblo judío lo recordará. Somos una nación que recuerda, lejos de esta lucha local, de lo que estamos siendo testigos es de una lucha global, una batalla global entre las fuerzas del extremismo, el radicalismo y el fundamentalismo, y las de la libertad y la democracia. Bueno, sigue hablando y, como les decía, recibe una ovación Donald Trump después de la liberación de los 20 rehenes que se hizo durante la madrugada de la Argentina, la mañana de Medio Oriente, ¿no? Hay unas imágenes increíbles que se parecen mucho a la peregrinación que hicimos la otra vez a Luján, pero es de los gazatíes volviendo a Gaza, sobre las orillas del mar. Cómo vuelven retornan a lo que creen que todavía es su casa, porque muchas están destruidas, retornan a los escombros, muchos de ellos, de lo que fueron sus viviendas. Hay que ver cómo leer esto, ¿no? de Trump allí. Realmente es una victoria después de mucha destrucción. Sí. Que además necesitaba, por supuesto, incluso los gazatíes necesitaban de esta tregua. Sí. No, pero vos tenés la incapacidad de lo que eran los organismos de la gobernanza vigente desde mediados del siglo XX para acá, ¿no? De Naciones Unidas, todo, la Corte Penal Internacional. Nadie pudo parar esto que finalmente logra desde una posición, obviamente, de fuerza. No sé si esto tiene que ver o no con los bombardeos que hizo Estados Unidos a Irán en su momento. O sea, cuando uno piensa cómo se está moviendo, esto es como el retorno al Estado gendarme que uno siempre imaginó de los Estados Unidos, y quizá no tanto de reconcentración hacia el interior de sus fronteras, pero está jugando en las dos canchas, Trump. Sí. O volvió a jugar en una que hasta ahora parecía que quería relegar o delegar en otros. Sí. Muchos, ayer yo conversaba el viernes con un historiador, incluso israelí, y que lo que decía es decir que esto es un acuerdo de paz es demasiado. Esto es un cese de fuego y un intercambio de rehenes, no más que esto. Por supuesto, el freno al genocidio. Nosotros mostramos... No es poco igual, No, por supuesto que no es poco para quienes estaban sufriéndolo, desde ya que no. Nosotros mostramos la ovación, pero hubo otras situaciones dentro del propio Parlamento israelí, porque
Aymar Odeh, diputado de origen palestino, y Ofer Kasif, diputado judío del Partido Comunista Israelí, interrumpieron el discurso de Trump denunciando justamente el genocidio. Claro, fueron expulsados del Parlamento en el momento en el que se estaba dando. Escuchemos brevemente, con cierta traducción, si lo tenemos, si no me decís, el discurso de Donald Trump, en caso de que lo tengamos. Ahí está, lo escuchamos brevemente, de cualquier modo, con una traducción. Esto no es el final de una guerra, este es el final de una era de terror y muerte y el comienzo de la era de la fe y la esperanza, dice Trump, y de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y armonía duradera para Israel y todas las naciones, de lo que pronto será una gran región verdaderamente magnífica. Creo en eso tan fuertemente. Ese es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente. Quiero expresar mi gratitud a un hombre de coraje excepcional y patriotismo cuya asociación hizo tanto para hacer posible este día memorable. ¿Saben de quién estoy hablando? Solo hay un primer ministro, Benjamin Netanyahu. Bebé, por favor, levántate. Que está siendo buscado por genocidio, ¿no? Por la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos. Sí. En ese momento, como decía, es interrumpido por estos diputados que son expulsados del Parlamento cuando, por supuesto, se revelan a que de esta manera mencione a Netanyahu, que tiene, por supuesto, incluso dentro de Israel, una oposición que desde ya no es mayoritaria, hace 20 años que incide o directa o indirectamente, durante poco tiempo indirectamente, porque si no lo hizo siempre de modo directo, en la política israelí, ¿no? Es un genocidio contra el pueblo palestino, eso es indudable, y alguien tiene que pagar por eso, ¿no? Digo, para una paz duradera, si no, esto nunca va a suceder. Finalmente, Hamas ha tenido una representación más bien pobre, ¿no?, de lo que era su posición. Digo, Palestina es mucho más grande que Hamas, esto siempre hay que aclararlo. Y en este caso se logró, bien decís vos, un cese al fuego, porque el terrorista de Netanyahu sigue siendo el primer ministro israelí de una sociedad que creo que merece más que esto. Merece una convivencia de dos estados, Palestina, Israel, en paz y en prosperidad, porque realmente se necesitan los unos a los otros, ¿no? Desde ya, eso sería... Me parece que los liderazgos actuales no están a la altura de eso. Tuvo que intervenir el matón, y hacer un cese del fuego. Bueno, lo último tiene que ver con esto, porque ayer se veía, en el momento en el que se producía la manifestación que precedía a la entrega de los 20 rehenes, que desde el 7 de octubre de 2023 estaban retenidos por Hamas, había una bandera inmensa que decía Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Esto era una bandera enarbolada. Bueno, no lo ganó Donald Trump, lo ganó María Corina Machado, una opositora venezolana que pide que las tropas norteamericanas entren en territorio venezolano. Es llamativo cómo puede ganarlo una Premio Nobel de la Paz. Es por eso que Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz, habló, iba a decir cuando el Premio Nobel de la Paz tenía algún sentido, pero es cierto que lo había ganado Henry Kissinger por esos días, así que bueno, en algunos casos, ¿viste? Es como los Martín Fierro. Un reloj roto da 2 veces bien la hora al día. Bueno, es lo mismo que pasa con el Nobel de la Paz. Adolfo Pérez Esquivel dice, por supuesto, que no está de acuerdo con el reconocimiento a María Corina Machado. No estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es una decisión del Comité Nobel, ¿no? Primero porque no le conozco a Corina ninguna actitud de trabajar por la paz y la unidad del pueblo. Al contrario, siempre pidió a Estados Unidos que intervenga incluso con tropas en Venezuela. Esto no es bueno. Así que espero que ahora que tenga el Premio Nobel de la Paz, trabaje por la paz en serio y no en las cosas que venía haciendo hasta el momento. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM 530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato.
Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone